Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, ya estamos en una emisión más de la Mesa Política, esta mirada feminista que pues vamos construyendo con nuestras panelistas para ir analizando pues los hechos más relevantes de la semana. Aquí los va a tener. Yo soy Lucía Laúnez Huerta, agradezco como siempre que nos acompañe en esta emisión y les recuerdo nuestros números telefónicos 55 35 08 47 61, nuestras vías de contacto a través de nuestras redes sociales también nos puede encontrar. Y bueno, pues aquí en esta mesa ya está Marta Tagle, Angélica de la Peña, bienvenidas, ¿cómo están? Buen día, espero que hayan tenido un buen fin de semana y que hayan descansado muchísimo. Gracias por estar. Alma Margarita, bienvenida, un gusto también tenerte aquí en nuestra mesa política. Y bueno, Marta, arrancamos contigo. ¿Con qué arrancamos esta mesa política? Pues habíamos quedado de empezar por ver justamente lo que sucedió en el marco de la conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917. Sabemos que cada año se hace un evento conmemorativo en Querétaro, justamente para celebrar que es un aniversario más de la Constitución, ¿no? Y en estos eventos de carácter republicano, ¿no? En el sentido de que son eventos a los que se convocan a los diferentes poderes de la Unión. Se realiza generalmente cada año en Querétaro, justamente donde se realizó el constituyente de 1917, ¿no? Y entonces hoy generó mucha discusión que la presidenta Claudia Sheinbaum no convocó a esta conmemoración a la presidenta del otro de los poderes, que es la ministra Norma Piña, y además cuando se le fue cuestionada en la conferencia de las mañanas que da todos los días la presidenta, dijo que porque tenían diferencias y no se llevaban bien, etcétera, ¿no? Y entonces, yo creo que aparte de que nos parece un error, ¿no? Porque me parece que la presidenta no puede asumir posiciones de tipo personal en actos de este tipo, porque además me parece que si bien ella o cualquier otra persona de la Cuarta Transformación tiene diferencias con otro poder, pues eso es independiente de lo que implica asumirse como jefa no solamente de gobierno, que implica gobernar para todas las personas, sino particularmente como jefa de Estado, que significa además poderse relacionar con los otros poderes de la Unión independientemente de quienes le representen. Y me parece que además esto da una señal de cómo la 4T ha venido haciendo una serie de esfuerzos por minimizar a los otros poderes. Digamos, con el legislativo no tienen ningún problema porque ellos lo tienen totalmente controlado, y el poder judicial, pues hemos visto toda la reforma que han hecho para poder controlar al poder judicial, etcétera. Pero eso es digamos, en la parte política y de teoría del Estado, que implica que se conduzca como jefa de Estado. Pero además, el cuestionamiento que hacemos desde quienes estamos en esta mesa, me parece, es que a las mujeres nos ha costado mucho trabajo llegar a esos espacios. O sea, por primera vez en la historia, no solamente tenemos una presidenta de la República, como ella misma ha dicho con A, ¿no? Sino también por primera vez tenemos una presidenta de la Suprema Corte, o sea, del otro poder, ¿no? Y una y otra seguramente han enfrentado muchos obstáculos para llegar ahí, y una y otra le deben a muchas otras mujeres la posibilidad de abrir esos espacios para que ellas llegaran ahí. Y entonces, en este que pudo haber sido un momento histórico donde dos presidentas de dos poderes, como es el judicial y el ejecutivo, estuvieran ahí en un acto republicano, pues simple y sencillamente se perdió por este tema de asumir una posición facciosa de partido y no de interés político, sobre todo en un momento como este del país, que estamos frente a tantos retos. Aquí en esta misma mesa lo hemos hablado, como es hacerle frente a Trump, ¿no? O sea, llamados a la unidad y a lo que se requiere, pues sí, pero si tú no eres quien convoca esta unidad en los hechos, difícilmente vamos a poder hacerle frente unidas y unidos a los retos que tenemos, pues tan solo con personas como Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos.
Angélica de la Peña, sin lugar a dudas, un tema que vale la pena hacerle una revisión feminista también a lo que ocurrió. Pues sí, porque coincido con Marta en su preocupación cuando señala hay un comportamiento faccioso y nosotras pensaríamos que efectivamente como nos ha costado mucho trabajo la presencia de las mujeres en los espacios de decisión y de poder, pues sean también un ejemplo de ejercicio democrático en caso de este tipo de encargos, de un ejercicio en el marco del Estado de Derecho, republicano. Y lo que hemos visto ciertamente es que aun cuando sea ella mujer, reproduce las peores formas de hacer política de los hombres. Eso me parece muy grave. Nos lleva a la reflexión de que no basta solamente biológicamente ser mujer, no basta que una mujer llegue a un espacio de poder si ese espacio no se refleja desde ese espacio un comportamiento democrático en donde se reconoce, porque se está representando a todo el país, pues se reconocen todas las expresiones políticas. Por desgracia, el mensaje que se manda es muy peligroso. Hay una actitud, ciertamente, como dice Marta, facciosa, en donde la realidad, aun cuando de manera muy incorrecta, inadecuada y literalmente cooptando, comprando, amenazando, se tiene y se construye las 2/3 en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, pues hay una línea de anular toda la reflexión, de anular toda la invitación al debate por parte de la oposición, sobre todo cuando se están tomando decisiones importantes que afectan al país. Yo creo que a mí, lo voy a decir con toda puntualidad, queridas colegas, es un pésimo mensaje que tengamos una presidenta que esté llamando a la unidad y por el otro lado esté zarandeando, esté golpeando a la oposición y no se escuchen los razonamientos de la oposición. Yo he escuchado posiciones muy reflexivas por parte de legisladoras y legisladores de la oposición y me parece que deben ser tomados en consideración hoy que se está invocando unidad. Incluso me llama la atención que varios de estos partidos, o prácticamente todos los partidos de oposición, frente al llamado de la presidenta, dijeron, aquí estamos, vamos unidos porque frente a la amenaza de Trump, México tiene que estar unido. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. El ejercicio de la política, por desgracia, sigue siendo un asunto muy complicado que estamos insistiendo en que la presidenta está obligada a actuar totalmente diferente. Alma Margarita, a ver, muchas de las columnas, comentarios, páginas editoriales de los medios de comunicación señalaban estos dos momentos. El momento cuando ella asume la presidencia y le da la mano a precisamente a la ministra Piña y pareciera ser que ese mensaje de dar la mano pues hablaba de una posición distinta a lo que había estado viviendo la propia ministra Piña en relación a esta actitud del expresidente Andrés Manuel López Obrador de eso, de hacerla a un lado, de no reconocer su investidura como tal, como la representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es lo que es ella al ser la presidenta de ese órgano. Y todo lo contrario ahora, que es este evento donde la excluye, pero sí invita a las magistradas afines a su, digamos, a su corriente, a su pensar. Aquí también hay un trato no solo desigual, sino discriminatorio absoluto hacia la ministra Norma Piña, mi querida Alma. Por supuesto, definitivamente coincido con mis queridas compañeras. Eh, la actitud, la decisión de no invitar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es un acto abierto de discriminación que ella justifica con una falta de respeto. Y sin embargo, quien está cometiendo una
falta de respeto a la investidura, a la conmemoración, a la sociedad mexicana, es ella al no invitarla porque no es su fiesta, no es una convocatoria partidista, parecería, pero no lo es, entonces, o no debiera serlo. Entonces, es muy grave y es muy importante que lo estemos hablando porque podemos ver efectivamente que los espacios políticos han sido históricamente espacios masculinos, autoritarios, patriarcales dentro de los partidos. Y bueno, tanto Angélica como Marta desde la vida partidista y nosotras desde otros espacios sabemos lo que significa estar yendo en contra de formas autoritarias, sexistas, machistas. Y esto no, esto desafortunadamente continúa prevaleciendo de distintas formas, pero continúa prevaleciendo. Yo creo que en su toma de protesta la invitó, pues porque era su toma de protesta, pero ella sigue, digamos, con la herencia de la posición política de cancelar a quienes no piensan igual que tú y en particular a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, la herencia de AMLO y la herencia de una posición eh, del oficialismo de sí cancelar a quienes no piensan igual que tú, hasta no solo discriminar, sino hasta maltratar, se ha señalado públicamente. Entonces, las mujeres tenemos una gran historia y vimos, es muy interesante porque cuando ella empieza con su discurso, menciona a quienes están ahí por su nombre y su rango, pero no menciona los nombres de las mujeres, aun cuando hace una referencia a algunas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pienso que es muy desafortunado que sí hay una reproducción de una forma patriarcal muy característica en los partidos políticos y, y que debiese haber honrado en esa conmemoración su investidura y lo que estaba representando. Así que también en su discurso me parece que aun cuando dice que llegamos todas o no llego sola, en este discurso hace un recorrido histórico, pero no menciona absolutamente nada de las luchas de las mujeres. Es más, parecería que nos niega porque dice, y cuando llegamos, también incluimos en la Constitución a las mujeres, refiriéndose a la igualdad sustantiva, o sea, como que todo lo demás que se ha hecho Existido. y también en lo que han participado quienes están aquí presentes como parlamentarias, que ha sido Sí. muchísimo, no existe. Eh, Entonces, es muy grave. Totalmente, mi querida Alma. No solamente no cambia estos pactos patriarcales, Claudia Sheinbaum, de la forma de hacer política, sino que cada vez siento que en medida que va avanzando su gobierno, el discurso de llegamos todas, de los derechos humanos de las mujeres primero, va enfrentando enormes retos con la vida institucional, patriarcal de hacer política, porque ahí sí no llegamos todas, ahí sí no es tiempo de mujeres, ahí sí no somos una prioridad en cuanto a derechos humanos de las mujeres, ¿no? Hay otros temas normalmente donde son prioridad. Vamos a un corte de estación, volvemos, no se vaya, estamos aquí en su mesa política, regresamos. Y ya estamos de regreso. Dije que era un tris, un abrir y cerrar de ojos este corte de estación. Recuerden nuestros números 55 35 08 47 61 y también recuerde que todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio, en el 97.3 de FM, se retransmite el programa completo y después, bueno, queda también este espacio grabado, lo puede encontrar en YouTube y en Spotify. Así que, por favor, acompañe esta reflexión que es trascendente para nuestra vida, para la democracia del país. Hay una frase que decía Michelle Bachelet, que cuando llega una mujer a la política cambia a la mujer, pero que cuando llegan muchas, la política cambia.
Pero creo que el dato, ya esta frase y la realidad nos está diciendo que no es automático. Podemos tener la mitad de los encargos, una mujer presidenta, pero los códigos masculinos del ejercicio del poder no se transforman inmediatamente, mi querida Marta Tagle, sino se mantienen, y parte de lo que vemos en un acto de Estado, que eso es muy importante recuperar y enmarcar lo que ocurre, estaban representados los tres poderes de la nación y uno de ellos estaba sin la representación de quien lo encabeza, que es Norma Piña. Nos caiga bien o nos caiga mal, tengamos coincidencias o no. Esto es un acto de Estado, como bien lo señalas, y no una fiesta particular donde ella, por supuesto, tiene todo el derecho a decir a quién lo invita. Pero cuando representa al Estado mexicano, pues creo que ahí el que le caiga a alguien bien o mal no tiene que ser el elemento nodal. Y yo no sé si tú te acuerdas, Marta, porque yo tengo esa duda y esa intriga. Cuando López Obrador toma posesión y hace el primer acto y el único del 8 de marzo en Palacio Nacional, en la mesa donde él está Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, estaba también Norma Piña. En la misma mesa estaba a un lado de Olga Sánchez Cordero y parecía que todos se llevaban muy bien. Algo pasó ahí que no funcionó después, mi querida Marta Tagle. No, pues además todavía, incluso en la toma formal de posesión de ella, como bien decía Ana Margarita, en el Congreso de la Unión, hay una foto donde se están dando la mano ministra presidenta y en ese momento quien iba a rendir protesta como presidenta, Claudia Sheinbaum, ¿no? Digamos que en un evento total y absolutamente republicano en la Cámara, donde ella rendiría protesta como jefa, como titular del Ejecutivo, entonces sin duda fue un momento en el que ella estuvo, ¿no? Se asumió esa posición. Pero yo creo que en este tipo de eventos, donde además obviamente no, si bien es un evento republicano, digamos, no necesariamente tendrían que estar los poderes, pero es algo que hemos venido acostumbrando porque estamos celebrando nuestra Constitución, ¿no? Y es cuando esperaríamos que la presidenta asuma esa posición de ser jefa de Estado y no solamente jefa de una facción que es la de su partido, pues es cuando la excluye, pero además ni siquiera porque haya, digamos, tenido alguna diferencia directa con Claudia Sheinbaum, sino que vienen arrastrando lo que el enojo y la molestia que tienen, pues directamente por hacer el papel que les tocaba hacer como ministros de la Corte, de oponerse desde sus resoluciones a varias de las reformas del presidente López Obrador de manera muy concreta. Y se dice que además justo en un evento muy parecido de conmemoración de la Constitución, todavía con López Obrador, la presidenta Norma Piña no se levantó a la hora que todos pararon a aplaudirle a López Obrador. O sea, se supone que de ahí viene esa rencilla personal de López Obrador, que ahora la hereda y la reproduce Claudia Sheinbaum para excluir a la ministra presidenta Norma Piña. Entonces, digamos, es algo total, absolutamente infantil, ¿no? O sea, A porque ver, no se paró a aplaudirme. pero a ver, estás hablando del evento de la Constitución. ¿Qué órgano, si no es la Suprema Corte, el garante, el que tiene la tarea del resguardo de la Constitución, Angélica de la Peña? Sí que, y además simbólicamente, pues es un mensaje de hacer respetar la Constitución. Digo, infantil, tuvimos muchas escenas de López Obrador, ¿no? Haciendo, perdónenme, pataleta porque no le gustó lo que se dijo en el Congreso, de cómo actúa, etcétera. Pero estamos hablando de una mujer con con un encargo producto del voto, producto de una historia, además, donde, digo, la ciudadanía y especialmente las feministas hemos abonado para esa democracia, Angélica de la Peña. Esta historia de México no se puede contar sin lo que las propias feministas hemos hecho para la democracia mexicana. Y bueno, pues me parece que hacer o continuar la pataleta de la presidenta no habla bien en medio de una reforma, además, al Poder Judicial que ha tenido todos los cuestionamientos que tiene, mi querida Angélica.
Sí, bueno, hay que recordar que la Constitución establece que una de las facultades que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente la revisión de la Constitución. Es la única institución, el único poder que frente a un debate en el poder judicial o en la política pública de cómo se interpreta la Constitución, es esa facultad que tiene la Corte. Parece que la Corte Constitucional, que es la Suprema Corte, también es importante tomarla en consideración en el marco, insisto, del funcionamiento de un Estado democrático y republicano, de equilibrio de poderes y de equilibrio entre los poderes. Yo creo que la preocupación que tú señalas en este momento es totalmente fundada. Las mujeres realmente tenemos, ya estamos en condiciones de influir, a pesar de que hay una presencia considerable de mujeres, prácticamente hay avances paritarios en todos los órganos del poder legislativo, se avanza en algunos congresos locales, por supuesto también en algunos gabinetes estatales, tenemos un retraso muy grande en los ámbitos del tercer orden de gobierno, en el ámbito municipal. Sin embargo, México en el espectro internacional está situado entre los mejores países para el cumplimiento de la igualdad sustantiva. Sin embargo, ya en lo concreto, en cómo tiene que trascender la presencia de las mujeres en los encargos públicos y de poder, pues hay todavía muchísimo trecho por avanzar, porque estamos enfrentando un sistema. Esa discusión no nos cansaremos de decirla, de fundamentarla. Desde el feminismo hemos aprendido precisamente a analizar las condiciones reales, objetivas en las que se encuentran las mujeres y todos los obstaculizadores que impiden su pleno desarrollo como personas humanas, como seres, como mujeres sujetas de plenos derechos. Y efectivamente su condición de ser mujer es uno de los limitantes históricos de la humanidad que no se han resuelto ni siquiera con establecer en la ley que haya paridad en los encargos de poder o en los encargos de decisión o legislativos. Hay una estructura social que determina comportamientos culturales, en donde, por cierto, también hay que decirlo, porque no podemos romantizar que las mujeres, por ser mujeres, van a ser mejores que los hombres, sino hay que ver la realidad de manera objetiva. Mujeres tienen comportamientos como hombres machos, como hombres misóginos, porque están en el marco de un contexto misógino, machista, en donde el control se sigue ejerciendo desde ese enfoque. Aun cuando sea una mujer la que está al frente de una gubernatura, puede ser igual o peor que el gobernador machista que le antecedió. De manera que debemos seguir trabajando en la deconstrucción de todos estos comportamientos y, por supuesto, la ley es un elemento fundamental y hay que exigir que se aplique de manera textual para ir rompiendo todos estos obstaculizadores que impiden que efectivamente las mujeres, cuando llegan a un encargo, tienen un comportamiento empoderado, tienen claridad, conciencia, convicción respecto de que tienen que trabajar en la equivalencia humana y resolver las formas de discriminación que sufren las mujeres de todas las edades. No está fácil. El que tengamos una presidenta de México no significa en automático que va a ser diferente a su antecesor. Es más, yo diría que no solamente no es diferente, es igual, porque forman parte del mismo grupo político y por desgracia hay una línea muy delgada que no sabemos con precisión cuándo ella lo determina o cuando López Obrador le ordena. Hay muchos casos, lo vivimos, lo padecemos todos los días. En el caso de Cuauhtémoc Blanco, en el caso del gobernador de Sinaloa, así podemos llenarnos todo lo que nos resta del horario de esta mesa, recordando los hechos en donde dices, bueno, ¿por qué ella actúa así? ¿Recibe línea desde allá? ¿No la deja en paz? ¿O ella forma parte de un equipo y tiene el mismo pensamiento que contradice lo que ella misma ha dicho de que llegamos todas? Pues no llegamos todas.
Cuauhtémoc Blanco es un ejemplo, No, bueno. no debe estar impune en la vida. Bueno, él, y podríamos hacer una lista de varios que están hoy, digo Félix Salgado Macedonio, nomás como para agregarle a la lista de los impresentables que están arropados bajo pues un encargo popular que les da cierta protección, ¿verdad? El famoso fuero se vuelve pues una vía de impunidad. A ver, me parece muy importante antes de irnos al corte, Alma, dar una primera reflexión y luego recupero contigo regresando, porque lo que dice Angélica es real y lo hemos dicho las feministas. El cuerpo de mujer no garantiza un actuar, una conciencia feminista y hay que deconstruirla. La política es masculina, la política es misógina y eso está ahí. Tú misma estás hoy en un espacio político electoral en tu entidad y ser feminista, ser mujer, no es fácil ahí, en ningún lado. Sí, es cierto. Efectivamente, yo creo que es importante reconocer toda la historia que hay en la construcción de los conceptos y las categorías para poder transformarlas y hacer las leyes, pero también para generar mecanismos para impedir que se les apliquen a las mujeres, como son todos los distintos techos de cristal, todos los pisos pegajosos o de cemento, o sea, todas estos mecanismos que impiden avanzar a las mujeres, los hemos construido desde la teoría y feminista y nos ha permitido evidenciar cómo lograr prevenirlo. Sin embargo, efectivamente, si tenemos a alguien que no los está utilizando y que al contrario, eh, no solamente invisibiliza como lo hizo con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, sino que ni siquiera reconoce los aportes históricos que ha dado las luchas de las defensas, y no hablo solamente de los siglos anteriores, sino de este siglo presente. Ni siquiera yo veo que hay un reconocimiento a estas aportaciones tan importantes y fundamentales, no en ni en el discurso, pero no solamente ni en el discurso, sino también en la práctica, en los presupuestos. O sea, hay muchas maneras de evidenciar que se están produciendo políticas públicas con perspectiva de género feminista Pero, y no los tenemos. y no están. Vamos al corte de estación, regresamos contigo, Alma, aquí en la mesa política, no se vaya. Y estamos aquí ya de regreso en la mesa política. Recuerden nuestros números de contacto 5535-084761, las redes sociales, tanto de CIMAC Noticias como de cada una, Angélica de la Peña, Marta Tagle, Alma Margarita, todas muy activas en Twitter, bueno, en X ahora, y en Facebook las puede encontrar. Y recuerde también todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM va a encontrar la retransmisión de esta emisión. Y recuperamos esto que está señalando, Alma, de la importancia de las transformaciones. Hay que redoblar esfuerzos, no es, digo, ¿qué les cuento a ustedes que han lidiado con el poder patriarcal de los partidos, de los congresos, de las instituciones y han abierto brecha precisamente para el feminismo y el actuar feminista, la resistencia, la piel dura que hay que hacer para poder intentar de la mejor manera ser congruente, Alma, en este andar? Sé que no es fácil, pero no, también lo sé, no es imposible. Desde luego, la convocatoria y la invitación siempre es a seguir incidiendo. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que las promesas no se han cumplido. En el de llegamos, no llego sola, llegamos todas, no se ha cumplido. Los presupuestos, los refugios, vemos cómo están sufriendo los refugios y en un momento tan complicado. Vemos cómo en una ceremonia las intervenciones en los discursos fueron profundamente patrióticos, se les dirigió un mensaje también a los migrantes, se convocó a la unidad,
se hace todo este recorrido histórico de la Constitución, pero no se recuerda las aportaciones feministas que han sido tan importantes para que ella esté ahí donde está. Entonces, me llamó mucho la atención que el gobernador de Querétaro mencionara la importancia de la pluralidad de las ideas, o sea, eso es muy importante. Y por supuesto la presidenta, pues sus mensajes fueron también mensajes para Trump. Y también no podemos dejar de mencionar que el mensaje del senador Noroña, pues saludó especialmente con aprecio al gobernador de Sinaloa, ¿no? O sea, estos pactos patriarcales, sabiendo que es una referencia de las acusaciones que están sobre él y lo que está viviendo la ciudadanía de Sinaloa, de tantos asesinatos y crímenes que todavía se dice que fueron sin tener a personas concretas que estén llevando a la justicia para decir, bueno, estamos desarticulando todo. Sí se cambió, por supuesto, la política de la seguridad, por supuesto que es diferente, pero no hemos visto que se ha garantizado realmente un avance de seguridad, de no más violencia. Entonces, en este recinto fue muy interesante porque todo esto estaba en el ambiente, esto que acabo de mencionar, ¿no? Absolutamente. Y a ver, regresando a Trump, hace unos programas decíamos, no, los aranceles, no, no van a estar. Bueno, pues hoy tenemos, Marta Tagle, la noticia además de que no solo no fue, no se quedó en amenaza, no solo, digo, está muy bien el diálogo, pues el señor sigue caminando por los hechos. Ya a propósito que lo trae Alma Margarita aquí al escenario, 25% de incremento en aranceles al acero y al aluminio, es decir, es también una necesidad interna, no solamente el llamado a cerrar filas, sino a realmente construir el diálogo y construir un reflejo hacia el exterior ante este señor que es, eh, ya no sé cómo decirle, pero es impresentable, diría una muy buena amiga. Eh, Creo que es como nunca hacer una realmente un cierre de filas entre las instituciones que representan al Estado mexicano para enfrentar lo que se tiene enfrente. Sí, yo creo que ese es el tema. O sea, al final de cuentas, el mensaje de la falta de la inclusión de la presidenta Norma Piña en un acto republicano lo tenemos que colocar justo en en lo que implica frente a los retos que tenemos, particularmente Trump, ¿no? O sea, se ha hablado de la soberanía, de la necesidad de hacer un frente unido, se ha convocado a la unidad, como bien lo ha dicho Alma Margarita, que lo mencionó la presidenta en su mensaje, ¿no? Pero en los hechos no está siendo así, o sea, en los hechos la unidad que se busca es total y absolutamente acrítica, incondicional y además con una debilidad de las instituciones en la que han puesto a las instituciones en ese estado esta propia polarización y esta propia posición de este gobierno de la Cuarta Transformación, que parece que es lo que también nos pone en condiciones más difíciles frente a por lo que ya vimos que no son bravuconadas de Trump, ¿no? O sea, Trump va en serio, tiene poder, es un macho tóxico y lo va a hacer. O sea, él no se anda y además quiere cumplir con lo que su electorado está esperando de él y él va a cumplir, ¿no? Pero frente a él, nosotros qué tenemos como país. Y esto no solamente puede ser un discurso de unidad y desafortunadamente me parece que no solamente el acto del 5 de febrero, sino lo que ha venido haciendo la 4T, pues de debilitar a las instituciones, de dividirnos, esta polarización tremenda no se va a resolver con un mero discurso de que hay que hacer frente todos juntos, porque no es así, ¿no? Y además, pues de manera muy particular, el Poder Judicial ante la embestida de la reforma que ha enfrentado, pues me parece que además debilita uno de los poderes de nuestro país, que frente a lo que tendrá que venir, pues qué vamos a, o sea, qué esperamos que puedan hacer los tribunales, ¿no? O sea, muchas de las cosas que Trump está haciendo se van a tener que litigar, ¿no? Porque los intereses económicos de las empresas se van a dirimir en tribunales.
y nuestros tribunales van a estar en medio de un proceso de elección para ver quién queda, ¿no? Cuando allá pues están en otras condiciones. Entonces yo creo que también eso es lo que hay que poner sobre la mesa, que al final de cuentas lo que este regreso autoritario del que se ha hablado mucho, pues no solamente da señas de buscar ser un partido hegemónico, sino un partido único que nulifica a los otros poderes, y el evento este de 5 de febrero en Querétaro pone en evidencia eso, que las voces que solamente son coincidentes con el proyecto de la Cuarta Transformación, que excluyen a cualquiera que piensa diferente y que de alguna manera actúan como una facción, porque lo que dice Noroña de Rocha, habla de eso, de que están dispuestos a protegerse entre ellos, dejando fuera a todos los demás. Eso frente a Estados Unidos nos deja en una debilidad, y me parece que los retos que tenemos por delante son muchos. Y aunque la presidenta, me parece, y con eso cierro mi comentario, sí ha dado señales de una capacidad de diálogo, de negociación con Trump, me parece que ha actuado inteligentemente, o sea, sí, el tema por lo menos de retrasar la negociación durante un mes, ¿no? A diferencia de cómo terminó actuando frente a otros países Trump, me parece que sí habla de una inteligencia que hay que reconocerle a la presidenta, pero que me parece que también es importante decir que necesita darse cuenta que su propia inteligencia o su sola capacidad no va a ser suficiente para hacerle frente a lo que representa a Trump y las decisiones que está tomando. Ahí necesita el respaldo, Angélica, de los poderes. Y ya a propósito de Noroña, que lo han traído en varias ocasiones a esta mesa, lo que vimos también la semana pasada con la tómbola, con el proceso, es decir, tú fuiste senador, o sea, conoces lo que es, digamos, cuidar la institución, los procedimientos internos, y lo que vimos la semana pasada con el Senado, digo, da pena ajena, mi querida Angélica. Bueno, pues es una farsa. Me parece que es ves una puesta en escena de ridículos, de burlas, pero no tienes un público que suelte la carcajada frente a esa farsa que se te está presentando, porque más bien es una incógnita. Queremos que las mujeres senadoras estén haciendo lo que están haciendo, porque son puras senadoras. Ahí sí las mujeres les dan ese encargo de hacer el ridículo en esa farsa. Me parece bochornoso. Mira, creo que yo creo que hay que recordar que los procesos que se han venido configurando para avanzar en en reformas importantes para una transición democrática nos ha llevado mucho tiempo. Hemos visto al partido hegemónico que se ha sentado, obligado, pero se ha sentado y ha pactado, hemos visto acuerdos entre las distintas fuerzas de oposición junto con quienes gobiernan en ese momento para lograr tránsitos hacia una constitucionalidad, el respeto de una constitucionalidad en donde no hay anulación de quien es minoría. Se escuchan esas voces, se reflexiona y se discute. Efectivamente, tenemos experiencia, no ha sido fácil. Llegas con tus propuestas, tus iniciativas debidamente argumentadas, y en la negociación siempre está qué ceden ellos, etcétera, etcétera. De manera que sí, la política tiene que ser eso, sentarte a discutir con quien no piensa igual que tú y empezar a dirimir cómo vas a lograr el acuerdo en donde prácticamente todos y todas están cediendo, pero todas y todos están de acuerdo en esa construcción de ese acuerdo. Cuando la política deja de funcionar, vienen las guerras. Y me parece que en el caso de México estamos en un serio riesgo de seguir polarizando al país y dejando espacios en donde el Estado de Derecho está totalmente vulnerable
y entonces lo están ocupando otras fuerzas que están guerreando a la sociedad. Hoy ya no va a dar tiempo, pero el que se siga diciendo en medios internacionales que México es un narcoestado y que la presidenta se esfuerce por decir que no, que el gobierno de México no está vinculado con las redes de la delincuencia organizada, me parece que eso no es gratuito, que haya esa reflexión a nivel internacional y que México tenga esa definición en el mundo. Es muy preocupante. Entonces, sí estamos frente a situaciones muy complejas que nos deben obligar a seguir insistiendo que el ejercicio de la política debe estar presente y hacer los llamados a que nos sentemos y pongamos orden todas y todos sin exclusión. Pero yo no lo veo. Yo no lo veo. Vamos hacia un régimen autoritario que no va a escuchar nunca a la oposición, no antes, ahora, sino también en el futuro. Y bueno, pues con la amenaza de Trump, la situación sí va a ser muy compleja porque va a afectar económicamente al país también. Sin lugar a dudas, el panorama no está sencillo. El panorama que tenemos enfrente en términos de política no está sencillo y por eso hay que mantener precisamente, creo, la casa, es decir, el país en condiciones para hacer los acuerdos necesarios en política, eso se requiere. Pero cómo construirlos cuando hay una negativa de escucha. Vamos a ir a un corte de estación y volvemos. No se vaya, estamos en la mesa política, regresamos. Y ya estamos a regreso, prácticamente cerrando el programa. Recuerde, 55 35 08 47 61. También las distintas redes sociales, háganos llegar sus comentarios y sea parte de este diálogo y esta reflexión. Mi querida Alma, el panorama no está sencillo, los temas se acumulan. Qué importante construir institucionalidad, qué importante construir diálogo en este país frente a lo que tenemos, porque bueno, el tema migratorio que tiene que ver con Trump, ¿verdad? Los aranceles, la crisis de seguridad, porque déjenme decir, yo acabo de regresar de Sinaloa, ¿eh? Estuve el fin de semana por allá, entonces decir que el ambiente ha cambiado, pues la realidad es otra. La realidad es otra. Ahí hay una especie de toque de queda donde pues la gente se resguarda una vez que cae el sol. Y entonces te quedas en el lugar donde estás, donde las fiestas y la convivencia cotidiana, de eso hablamos. Las escuelas cierran, paran, en fin, todo el horario está sujeto a la luz del día. En cuanto cae el sol, caen las actividades también. Eso es de lo que estamos hablando, más allá de los discursos, más allá de las cifras y los datos. Esta es lo que está viviendo la población en esta ciudad, en Culiacán, donde pues tú no les puedes engañar con datos o con cifras de, pues eso, de detención de fentanilo o de detención de gente relacionada a la criminalidad y a las drogas, porque la realidad y la vida de esa población no ha cambiado como en algunas o como en muchas, por desgracia, zonas del país. Esto es parte de lo que está en juego y seguir fracturando la institucionalidad, Alma Margarita, no es un buen camino. Y a quienes representan esa institución tampoco es buen camino, ¿no? Sí, Micro. lo que hemos visto, por ejemplo, es que es muy contradictorio el escenario nacional, porque vemos por un lado una gran aprobación que hay con ella, pero por el otro lado hemos visto cómo desarticuló, desapareció, eliminó estos órganos autónomos que permitían una fortaleza y la posibilidad de garantizar que se nos puedan rendir cuentas, que se pueda denunciar, que se pueda revisar, que se pueda dar seguimiento, una serie de mecanismos tan importantes para los procesos democráticos de todas las sociedades. Entonces vemos que es muy contradictorio con su alta aprobación, por el otro lado, todo lo que se ha desmantelado y en este momento tan
amenazante del exterior y tan difícil a nivel local en la geografía de nuestro territorio, con todo lo que está pasando respecto a la inseguridad, pues vemos que la situación es muy, muy desafortunada. El Estado mexicano está muy debilitado con sus instituciones. Vemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, total silencio con todo lo que está pasando en todas partes, ¿no? Ya no voy a decir ni siquiera de las mujeres o migrantes, en ningún lado. Y esto es muy serio porque, por un lado, las convocatorias que se hacen para esta unidad, para este enfrentamiento, por supuesto que quienes estamos aquí y quienes nos escuchan, todo mundo queremos que nuestro país salga adelante, salga avante, todo bien, pero no vemos en términos políticos que haya esta apertura. Incluso yo he visto cómo los grupos disidentes al oficialismo han hecho propuestas, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, es decir, sí han lanzado propuestas, la cosa es ver si efectivamente va a haber un diálogo. Yo, desafortunadamente, también coincido con la mirada de Angélica, yo lo veo muy difícil porque lo que hemos visto hasta el día de hoy no es una apertura al diálogo. Ojalá que esta presión externa sí genere la urgencia de ver que no se puede salir eh, de esta forma como se está llevando a cabo la política pública en nuestro país. No es así. El diálogo es indispensable en una sociedad democrática. La transparencia, las aperturas, la inclusión es indispensable. No se puede eh, simplemente voltearse al otro lado, ignorar o discriminar o no, o sea, no puede ser así. Entonces, em, sin Es embargo, las condiciones no se están dando, o sea, no vemos que se esté abriendo esas puertas. Lo has insistido mucho, Angélica, es decir, no hay posibilidad de diálogo cuando no hay capacidad de escucha, de reconocimiento de que hay que corregir algunas cosas y tenemos enfrente enormes retos, no solamente en cuanto a las amenazas fuera de nuestras fronteras, que por supuesto pegarán en nuestra vida como país, sino también en la vida cotidiana en el andar cotidiano de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas, como en el caso que tú planteas en tu columna el día de hoy. Estos son los retos cotidianos que tampoco se están atendiendo, Angélica de la Peña. Pues no, porque no tienes una sociedad que se dedique a la construcción de la ciudadanía. Y el Estado y las instituciones del Estado son fundamentales para fomentar, para promover, para incidir en la construcción de la ciudadanía. Y recordemos simplemente, querida Lucía, lo que empezó a hacer y empezó a distinguirse entonces el Instituto Federal Electoral, que hacía mucho trabajo de construcción a la ciudadanía y que hoy, por cierto, ha desaparecido en el INE. Yo creo que los gobiernos no están preocupados en cumplir con esa tarea porque es parte de su tarea. Garantizar, promover, cuidar, vigilar que se respete la ley. La ciudadanización se logra precisamente teniendo como fundamento el que se respete, promover que se respete y se garantice que se respete la ley. Y hoy en México, por desgracia, tenemos un Estado de Derecho totalmente vulnerado. No hay manera de que tengamos condiciones ni siquiera de hacer un balance desde las instituciones encargadas de vigilar que la ley se cumpla para decir con toda puntualidad, pues esta ley, esta institución no la está aplicando, está tampoco. Entonces, tenemos un marco jurídico muy importante que hemos construido todas las que estamos aquí y otras mujeres, también con alianzas con hombres, cambios estructurales muy importantes que simplemente son letra muerta. Ahí están en la Constitución, en las leyes, algunas leyes nacionales que no se están cumpliendo, como es el caso que tú mencionas, que hoy ha hecho un escándalo a nivel nacional, pero no es más que un botón de muestra en donde hay un fracaso del cumplimiento de la ley, no hay prevención social del delito, no hay reparación del daño, no hay un ejercicio
de discusión qué significa la reinserción social, porque México avanzó desde la justicia penal garantista justamente en este importantísimo precepto que es la reinserción social, que busca eso, que la gente se reincorpore cuando ha cometido un delito y bueno, que el Estado, la sociedad, las familias tienen que crear condiciones para que eso se logre. Es un desbarajuste en el país y eso no es más que un botón de muestra del grave problema estructural, social, comunitario, familiar, que afecta, por supuesto, de manera terrible a quienes son más vulnerables y yo señalo de manera puntual a quienes son menores de edad. Claro. A ver, Marta, ¿hay esperanza? ¿Qué ves en el camino hacia adelante? Porque los retos son mayúsculos. La semana pasada entrevistaba a una de las representantes de la Iniciativa Regional de Niñas No Madres y decía, por ejemplo, que América Latina es la segunda región en el mundo con el mayor índice de embarazos en niñas menores de 14 años. De eso estamos hablando, es decir, de esta realidad más allá de otras cuestiones, y esto necesita un Estado, necesita una política de Estado, necesita no solo discursos, sino acciones. Y bueno, pues ya todo el panorama además que ustedes han colocado en este programa, ¿qué miras hacia adelante, mi querida Marta Tagle, y hacia dónde tenemos que ir mirando también la ciudadanía? Pues yo creo que las que estamos acá quizás coincidamos en que, pues para mirar hacia adelante no podemos dejar de ver qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos ha funcionado. Y en ese sentido yo creo que del feminismo tenemos mucho que aprender de todo lo que se ha construido para llegar al momento actual en el que nos encontramos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en este momento además también hay una desarticulación, ya lo hemos visto en otros momentos del movimiento feminista, pero me parece que frente a los retos que tenemos en materia de violencia, en materia de desmantelamiento de muchas de las políticas que hemos impulsado, en que estamos hoy tantas mujeres en otros espacios, en fin, hay ahí un montón de retos, pero se supone o se supondría que tenemos mejores condiciones que de las que partíamos, ¿no? Hace algunos meses hablaba yo con algunas compañeras y decíamos cómo era capaz o cómo era posible que cuando éramos muchas menos mujeres en los espacios de toma de decisiones, habíamos podido lograr muchas más cosas, porque me tocó hacer un recuento como de los avances que hemos tenido las mujeres mexicanas y dices, sí, la verdad es que impulsamos un montón de cosas y cuando te das cuenta, pues es, ¿cómo lo hicimos si éramos tan poquitas, ¿no? Y ahorita que somos tantas, está haciendo el panorama más difícil. Entonces yo creo que una apuesta, y que ya lo hemos dicho mucho en esta mesa, es articular, ¿no? Es nuevamente hacer del movimiento feminista ese impulsor de los cambios que se requieren en este país, sobre todo para las mujeres y sobre todo en un momento en el que hay tantas mujeres en la toma de decisiones, hay que ver y construir alianzas, o sea, hay que ver quiénes pueden ser aliadas, hay que construir alianzas con ellas, hay que ver quiénes definitivamente no van a jalar, pero con quienes sí podemos exigirles porque para eso están ahí. En fin, creo que hay que seguirle trabajando muy duro y en una etapa en la que diríamos, bueno, pues ya construimos suficiente y nos tocaría disfrutar de lo construido, ¿no? Creo que hoy es cuando más requerimos seguir trabajando por construir y mantener lo que hemos construido para que esto no se siga desmantelando y generar mejores condiciones de vida para las mujeres. Sin lugar a dudas, no nos podemos echar a dormir, como diríamos, como dice el refrán, ¿no? Y creo que aquí es parte también de poder hacer eco de lo que ha costado precisamente, pues tener lo que hoy se tiene en términos de lo que se construyó. Ninguna mujer que hoy está en el poder llegó sin todo el trabajo atrás que mujeres feministas, legisladoras, etcétera, como ustedes, fueron colocando para allanar el camino y tener la paridad en todo. Es decir, sin esa reforma constitucional que hicieron, siendo muy poquitas o siendo menos de la mitad del Congreso, ninguna de ellas estaría aquí, ni las 13 gobernadoras, ni los congresos paritarios. Y creo que ahí el no saber la historia y el no acicalarlo como tal, creo que se hace fácil, ¿no? Se llega como, pues porque me tocó, porque está así. Creo que todavía la política patriarcal eh, eh,
se resiste, por supuesto, a dejar espacios y ahí se necesita reforzar esta presencia feminista de las mujeres en todos los espacios. Como siempre, se nos acabó el tiempo del programa. Nos escucharemos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Gracias, como siempre, a Lucero Zamora, quien estuvo a cargo de la producción, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, a Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes aquí, 10 de la mañana, en su Mesa Política. Tenga excelente, excelente día. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.